El retículo endoplasmático, o ER, es el sistema de membranas más grande de las células eucariotas. Las proteínas que son transportadas desde el citosol al complejo de Golgi, los endosomas, los lisosomas y a la superficie celular, primero tienen que entrar en el ER. A medida que una molécula de mRNA se va traduciendo a proteína, muchos ribosomas se unen a ella, formando un polirribosoma. En el citosol existen dos poblaciones separadas de polirribosomas que comparten la misma reserva de subunidades ribosómicas. Los ribosomas libres no están unidos a ninguna membrana. Los ribosomas unidos están fijados a la membrana del ER y traducen proteínas que se translocan hacia el interior del retículo endoplasmático. Este tipo de ribosomas cubren la superficie del ER, generando regiones denominadas retículo endoplasmático rugoso. Hay dos tipos de proteínas que se trasladan desde el citosol al ER. Las proteínas solubles en agua atraviesan completamente la membrana del ER y se liberan en el lumen, mientras que las proteínas transmembrana solo cruzan el ER parcialmente y quedan ancladas en la membrana. Todas estas proteínas son conducidas hacia el ER gracias a una secuencia señal formada por aminoácidos hidrofóbicos pequeños. La secuencia señal es guiada hacia la membrana del ER mediante una partícula de reconocimiento de la señal, o SRP, que se une a la secuencia señal del ER de la nueva proteína a medida que estaba saliendo del ribosoma. Entonces, se reduce la velocidad de síntesis proteica hasta que el complejo SRP-ribosoma se une a un receptor de SRP en la membrana del ER. Entonces, la SRP es liberada y el ribosoma pasa a un canal de translocación de proteína de la membrana del ER. De esta manera, el SRP y el receptor de SRP actúan como marcadores moleculares de emparejamiento, poniendo en contacto los ribosomas que están sintetizando proteínas que contienen la secuencia señal del ER con los canales de translocación disponibles del ER. Además de dirigir las proteínas hacia el ER, la secuencia señal también ayuda a abrir el canal de translocación. El canal de translocación de proteínas inserta la cadena polipeptídica en la membrana y empieza a transferirla a través de la bicapa lipídica. El péptido señal permanece unido al canal mientras que el resto de la cadena de la proteína es enhebrada en la membrana en forma de un gran lazo. Cuando la proteína ha pasado a través de la membrana, se libera en el lumen del retículo endoplasmático. Tras la separación de la secuencia señal, gracias a una marca para peptidasa situada en la cara luminal de la membrana del ER, el péptido señal se libera del canal de translocación hacia la membrana y se degrada rápidamente. Parece que entonces una proteína del lumen del ER actúa como un tapón y cierra el canal inactivo. Pero no todas las proteínas que entran en el ER se liberan en su lumen. Algunas permanecen insertadas en la membrana del ER como proteínas transmembrana. Para que resulte más fácil de entender, al ilustrar la translocación de una proteína transmembrana al ER, hemos omitido el ribosoma unido a la membrana. En el caso más sencillo, el de una proteína transmembrana con un solo segmento transmembrana, la secuencia señal situada en el extremo N-terminal inicia la translocación tal como si fuera el caso de una proteína soluble. Pero el proceso de translocación se detiene por la acción de una secuencia adicional de aminoácidos hidrofóbicos, una secuencia de parada de la transferencia que se encuentra más adelante en la cadena polipeptídica. La secuencia de parada de la transferencia se libera lateralmente del canal de translocación y se coloca en el mismo plano de la bicapa lipídica, donde forma un segmento transmembrana que ancla la proteína a la membrana. Como resultado de ello, la proteína translocada acaba siendo una proteína transmembrana insertada en la membrana con una orientación definida. El extremo N-terminal hacia la cara luminal de la membrana del ER y el extremo C-terminal hacia la cara citosólica. La proteína transmembrana conserva su orientación a lo largo de todos los procesos de gemación y fusión. En algunas proteínas transmembrana, la transferencia de la proteína se inicia por una secuencia señal interna. En estos casos parece que existen secuencias señal hidrofóbicas que trabajan en pareja. Una secuencia interna de inicio de la transferencia inicia la translocación, que continúa hasta que alcanza una secuencia de parada de la transcripción. Las dos secuencias hidrofóbicas se liberan en la bicapa donde permanecen ancladas. En proteínas de multipaso complejas en las que muchas regiones hidrofóbicas atraviesan la bicapa, entran en juego pares adicionales de secuencias de inicio y paro. Una secuencia reinicia la translocación un poco más adelante de la cadena polipeptídica y otra detiene la translocación y provoca la liberación del polipéptido. Y así sucesivamente para los posteriores inicios y paradas. Así, las proteínas multipaso de membrana van cosiendo la bicapa a medida que se van sintetizando mediante un mecanismo que recuerda la acción de una máquina de coser.